Persiguiendo el jade, capítulo 112. Al salir de la tienda militar central, un joven oficial felicitó a Fan Chanyu. Las batallas anteriores que ya han mermado considerablemente la moral de los rebeldes. Con la muerte del príncipe de Chanxin y de la ciudad de Kan, el heredero rebelde Sui Yuanqin fue capturado por el marqués. Ya no queda nadie en Chongzhou capaz de plantar cara. Si mañana logras entrar por las puertas de la ciudad y reclamar este primer mérito, nos quedaríamos aún más rezagados. Aunque aparentemente halagadores, había un trasfondo de amargura en sus palabras. La posición de Fan Chanyu en el ejército era aún precaria. Si bien se había ganado el favor de sus superiores gracias a varias hazañas notables, muchos oficiales, aunque no lo expresaran abiertamente, albergaban en secreto cierta envidia. Fan Chanyu simplemente respondió: todo se debe a las estrategias de batalla ideadas día y noche por el general Tan y el señor Li. Nosotros solo cargamos en la batalla con valentía. ¿Cómo podríamos hablar de méritos propios? Me halagas demasiado, general. Invocando la autoridad de Tan Peiji y Li Huan, el joven oficial no se atrevía a decir nada más, limitándose a esbozar una incómoda sonrisa de asentimiento. Poco después Li Huan salió de la tienda, probablemente tras haber escuchado por parte de su conversación. Con una sonrisa dijo: todos ustedes generales han luchado con valentía. Su majestad y el general Tan han visto y tomado nota de sus esfuerzos. La paz del Gran Jin aún depende de sus servicios. La frase visto y tomado nota alteró visiblemente la expresión del joven oficial, quien temía que sus comentarios anteriores hubieran ofendido a Li Huan. Apretó los puños y repetidamente con señal de sentimiento. Fan Chanyu saludó con una actitud serena, sin mostrarse sumiso ni arrogante. Li Huan la miró, pero no dijo nada más, limitándose a añadir: ante la inminente batalla decisiva, todos los generales deben descansar y conservar sus fuerzas. Mañana deberemos tomar Chongzhou sí o sí. Fan Chanyu volvió a saludar junto con los demás y se preparó para regresar a su tienda. Tras caminar un trecho, notó que Li Huan la seguía a paso pausado, como simplemente estuvieran paseando por casualidad en la misma dirección. Durante la reunión estratégica en la carpa central, no se permitió la entrada de guardias personales. Si bien otros generales habían llegado solos, Fan Chanyu no había traído a Xiao Wu para que esperara afuera, dejándolo ahora sin compañía. Siendo directa por naturaleza, frunció ligeramente el ceño antes de detenerse bruscamente y volverse a preguntar directamente: «Mi señor, ¿tiene órdenes para esta subordinada?» Li Huan se sorprendió por su repentina pregunta. Hizo una pausa momentánea antes de negar con la cabeza y con una sonrisa irónica: «Primero, mi señor, y luego esta subordinada te distancia cada vez más con cada encuentro». Fan Chanyu respondió: «Hay que respetar la decencia». La expresión de Li Huan se tornó seria y de repente preguntó: «¿Te diriges al marqués de la misma forma en su presencia?» Fan Chanyu permaneció en silencio, al darse cuenta de su metedura de pata. Li Huan frunció aún más el ceño, quizás molesto consigo mismo, tan sereno por semejante comentario. «Mis palabras fueron inapropiadas, señorita Fan. Por favor, no se ofenda». Ante esto, Fan Chanyu alzó la cabeza y con mirada firme y serena: «El marqués es de noble cuna. Esta subordinada naturalmente tampoco puede descuidar las normas de decoro». Esta vez la pausa de Li Huan duró más tiempo. Fan Chanyu: «Si mi señor no tiene más instrucciones, esta subordinada se retirará». Li Huan la detuvo: «Me guardas rencor por el asunto del señor He, ¿verdad?» Fan Chanyu respondió: «Esta subordinada no se atrevería». Li Huan la observó durante un largo rato. Estaba de pie donde caía la sombra de una tienda de campaña. La mitad de su túnica ondeaba suavemente la luz de la luna, mientras su rostro permanecía oculto en la oscuridad. Sin su habitual máscara de refinada amabilidad, parecía más sincero. Dijo: «El secreto que guardan los padres de la señorita Fan podría ser la clave para derrocar a Wei Yan. Wei Yan ha estado usurpando el poder imperial durante años. Solo erradicando la facción Wei podremos devolver la claridad de la corte del Gran Jin, mientras el señor He eligió la lealtad y la mantuvo en secreto. Juan no puede. Si la señorita Fan se resiente por eso, Juan no tiene otra opción».
Fan Chanyu apretó los labios y respondió: exageras, mi señor, actúas con imparcialidad y este humilde general no tiene derecho a opinar, pero me usaste para descubrir las faltas del señor He, provocando que mi benefactor cayera en esta situación. Y aún así esperas que no guarde rencor. En verdad, señor, me lo pone difícil. Li Huan pareció sorprendido por sus palabras. Así que ya lo sabías, dijo. Fan Chanyu permaneció en silencio. El viento nocturno agitaba sus amplias túnicas confusiones, delineando su figura delgada como el bambú. Su voz tenía una suavidad casi susurrante. Todos los asesinos marciales de Wei Yan parecieron en la casa de la señorita Fan. Cuando me ordenaron investigar lo de Jinzhou, nuestro, comillas, encuentro casual en el sendero de la montaña fue una farsa. Pero hoy mi deseo de entablar amistad con la señorita Fan es sincero. No importa cómo Wei Yan actúe contra usted, la familia Li garantizará su seguridad. Fan Chanyu simplemente dijo: este general recompensará la amabilidad de la familia Li a su debido tiempo. Aunque habló de compensación, la protección de la familia Li sin duda cumplió su propósito frente a Wei Yan. Para Li Huan sus palabras sonaban a la vez vergonzosas y un tanto ridículas. Al verle establecer límites con la familia Li de una manera tan distante y educada, Li Huan no pudo describir con precisión la sensación que experimentaba en el pecho. Solo sabía que le resultaba incómoda. Como si le hubieran asaltado una idea, añadió de repente: la señorita Fan también debería tener cuidado con el eunuco del palacio. Fan Chanyu preguntó: ¿Su Majestad pretende actuar en mi contra? Li Huan explicó: el asunto de que el señor He haya dado cobijo a sus padres durante 17 años aún no ha llegado a su Majestad, pero se ha emitido un decreto imperial para que el matrimonio del marqués con la princesa. Dado los rumores de que el marqués compartió penurias como tu esposo, la princesa podría ofenderse. Dejó el resto sin decir, pero la implicación era clara. Fan Chanyu preguntó abruptamente: si no fuera una oficial militar en servicio activo, sino una mujer común, ¿ya estaría muerta? El silencio de Li Huan pareció confirmarlo. Con voz cargada e incredulidad murmuró: ¿acaso el nacimiento real da derecho a tratar a la gente común como hormigas? Ante esta noticia, más allá del dolor por el compromiso de Xie Chen, una repentina niebla nubló su camino. Para la gente común, el emperador era el mismísimo cielo. Fan Chanyu había depositado en algún momento sus esperanzas en reivindicar a su abuelo, que mediante el mérito militar podría defender su caso ante los grandes escenarios, como las óperas, donde se corregían las injusticias y se hacía justicia. Sin embargo, la realidad distaba mucho aún de esos relatos. Mientras que en las óperas retrataban jueces y emperadores imparciales, los gobernantes reales tenían sus propios intereses. El ocupante de aquel trono lejano, ajeno a sus quejas, la condenaría a muerte simplemente por perturbar una boda real. Al notar su palidez, Li Huan quiso consolarla, pero no podía pronunciar palabras que pusieran en peligro su vida. En cambio prometió: durante 17 años, el viejo general Men ha cargado con infamia. Si Wei Yan fue el responsable de la familia Li, se asegurará de que se haga justicia. No hubo muchos detalles sobre su padre, reconociendo tácitamente de que este era un hombre de confianza de Wei Yan, quien en el pasado lo había ayudado a incriminar a su abuelo materno. Fan Chanyu se limitó a expresar su agradecimiento con voz apagada antes de decir que estaba cansada y necesitaba regresar al campamento para descansar. Li Huan la observó alejarse durante un largo rato. Absorto en sus pensamientos, luego murmuró para sí mismo como si hablara para sí: qué tonto fue. ¿Por qué tuvo que contarle sobre el decreto matrimonial del emperador en este momento? Quizás simplemente porque no soportaba su actitud educada pero distante hacia él. Pero después de contárselo, al ver la repentina oleada de tristeza en sus ojos, él tampoco se sintió mejor. Al final, Li Huan se rió para sí mismo burlonamente. Tras su regreso, Fan Chanyu nunca se había sentido tan agotada. Sentía que todo su cuerpo estaba pesado, como si toda la fatiga del último mes se hubiera acumulado en ese preciso instante.
Recostada en la cama militar, vestida con su ropa, inclusive respirar le resultaba laborioso. Una sensación de asfixia la envolvía, haciéndola sentir como si se hubiese hundido en un pantano, arrasando sus experiencias hacia abajo con un peso inescapable. Giró la cabeza y echó un vistazo a los brazaletes de piel de ciervo atados en su manga. Tras desatarlo, dudó en tirarlos. Finalmente los dejó en el taburete junto a la cama, donde guardaban la ropa, reprimiendo un leve dolor en el pecho provocado por el esfuerzo de respirar. Exhaló profundamente antes de cubrirse los ojos con una mano y quedarse dormida. Mañana le esperaba una dura batalla, necesitaba descansar adecuadamente, pero su respiración entrecortada en la oscuridad delataba sus emociones. La humedad que se deslizaba por las comisuras de sus ojos hasta la línea del cabello se acumuló hasta empapar la almohada. Cuando se marchó aquel día, sus palabras habían sido tan claras y definitivas. El decreto matrimonial del emperador significaba que, al casarse con una princesa, podría obtener más poder para tratar con Wei Yan. Para él era algo positivo. Probablemente no se negaría. Ella ya lo había visto con toda claridad, pero en ese momento no pudo controlar la tristeza que sentía en su corazón. Fan Chanyu se cubrió los ojos con la mano, diciéndose en silencio que solo podía llorar esa noche. Después de esa noche, los asuntos de ese hombre ya no tendrían nada que ver con ella. A sus ojos el emperador no era un buen gobernante, pero el pueblo no debía tener que soportar más guerras por su culpa. Lucharía con valentía la batalla de mañana. Además, precisamente porque se había convertido en oficial militar de la corte, el emperador no se atrevía a actuar abiertamente contra ella. Debía desconfiar del eunuco del emperador que había colocado en el ejército y ascender en la jerarquía militar. Los asesores que había contratado le habían explicado el equilibrio de poder vigente en la corte. El emperador deseaba fervientemente eliminar a Wei Yan, pero todos los asuntos de Estado debían pasar por él, debido al excesivo poder que ostentaba. Aquellos que podían ser eliminados fácilmente eran simplemente aquellos que no tenían suficiente poder. Incluso ahora, a Fan Chanyu seguía sin gustarle luchar por el supuesto poder, pero si eso significaba proteger su propia vida y de quienes la rodeaban, lucharía con uñas y dientes por ello. Al día siguiente, cuando Fan Chanyu despertó, tenía los ojos, como era de esperar, hinchados. Xie Wu se quedó atónita al verla. «Comandante, usted...» Sin pestañear, Fan Chanyu mintió con naturalidad. «Anoche habían demasiados mosquitos. Me picaron cerca del ojo». Xie Wu abrió la boca, luego la cerró de nuevo, asintiendo con la cabeza. «Si los mosquitos son terribles». Fan Chanyu ya no llevaba los brazaletes de piel de venado que Sichel le había dado. Con una mano se abrochó el brazalete de hierro que hacía juego con su armadura y dijo: «Selecciona algunos entre las docenas de hombres que he entrenado personalmente y asígnalos al lado de Channin bajo el monte de Siegui, que escolten a Channin y a la tía Zhao de regreso a Jinzhou». Xie Wu percibió con claridad que algo andaba mal. «Comandante, ¿le preocupa que la señorita Channin pueda estar en peligro?» Fan Chanyu no le ocultó nada a Xie Wu, pero tampoco dio más detalles, limitándose a decir: «Más vale prevenir que lamentar». Tanto Wei Yan como el emperador la consideraban una espina clavada en su costado. Fan Chanyu no temía que la persiguieran, pero sí temían que recurrieran a tácticas deshonestas contra Channin. Una vez en el campo de batalla estaría sobrecargada de trabajo. Por ahora en Jinzhou seguía siendo territorio de Jin Jinwan, así que evitar que Channin y la tía Zhao de vuelta allí sería relativamente más seguro para ella. Xie Wu, haciendo eco de sus palabras, no dudó y enseguida se puso manos a la obra para hacer los preparativos. Al regresar al campo de batalla, esta vez como comandante de la vanguardia, Fan Chanyu sentía un poco de miedo, pero hacía un gran peso sobre sus hombros. En sus manos le habían confiado muchas vidas. No solo quería ganar esta batalla, sino que también asegurarse de que incluso los soldados rasos anónimos pudieran regresar a casa con vida. Decenas de miles de soldados tenían la ciudad de Chunzhou rodeada por todos lados. Fan Chanyu fue la responsable del ataque a la puerta oriental. La caballería y la infantería bajo su mando se habían entrenado y combinado en escaramuzas menores durante este tiempo, por lo que su coordinación ahora era impecable.
Pero mientras ella guiaba la vanguardia hacia la puerta oriental, entrando en el campo de tiro con arcos de los rebeldes, los soldados de Chunzhou apostados y las almenas parecían presas del pánico. Solo unos pocos intentaron disparar flechas e incluso ellos tuvieron dificultades para alzar sus arcos. Detrás de estos soldados, varios hombres más altos blandían látigos y los azotaban. Algunos soldados inclusive se arrodillaron como implorando clemencia. Desde su caballo de guerra al galope, Fan Chanyu contempló las almenas con un rastro de confusión reflejados en sus ojos. Los arqueros de que están detrás de ella ahora a su alcance oyeron a su oficial gritar: «¡Disparen!». Una lluvia de flechas cayó sobre los soldados rebeldes apostados en lo alto de las murallas, provocando gritos de agonía. Se desató una lucha caótica entre los soldados vestidos con uniformes de Chunzhou a lo largo del estrecho parapeto, sin que ninguno pensara siquiera en usar las almenas como refugio. Alguien en la pared desesperadamente: «No disparen, solo somos civiles de la ciudad». Al instante, el hombre que suplicaba fue decapitado por un despiadado soldado de Chunzhou que se encontraba detrás de él. Pero los soldados de Chunzhou que vigilaban a estos civiles parecían ser pocos. Cada vez más personas en las murallas, a pesar de la presión de los soldados, gritaban que no eran tropas de Chunzhou, sino simplemente civiles reclutados a la fuerza. Fan Chanyu tiró bruscamente de las riendas y su caballo se encabritó relinchando. Levantó una mano para detener a los arqueros y gritó: «Apunten a los soldados de Chunzhou que están atrás». Siegu, que iba a su lado como guardaespaldas y señalero, transmitió inmediatamente la orden mediante señales con bandera. En medio del ensordecedor fragor de la batalla, las órdenes verbales eran difíciles de oír, pero las señales con banderas eran inconfundibles. Los arqueros cesaron en sus andadas y al lugar apuntaron con cautela a los soldados más robustos que se encontraban en las murallas. Con la mayoría de las almenas ocupadas por civiles sin entrenamiento, Fan Chanyu y sus tropas de élite cruzaron el peligro de campo de tiro con arcos sin mucha dificultad. Al llegar a la base de la muralla de la ciudad, cuando las escaleras de asedio estaban colocadas contra las almenas, los verdaderos soldados de Chunzhou aparecieron entrar en pánico, azotando frenéticamente a los civiles para obligarlos a levantar piedras y arrojarlas hacia abajo. Fan Chanyu se pegó a la muralla esquivando las rocas y troncos que caían, mientras gritaba hacia arriba: «Gente de Chunzhou, en las murallas escuchen, se vieron obligados a esto. La corte no los castigará una vez que la ciudad caiga. Los rebeldes están condenados. Si ayudan al ejército imperial en la batalla, serán recompensados según sus méritos después de que la ciudad sea tomada». Los civiles obligados a subir a las murallas habían sido llevados ahí a punta de espada. No se atrevieron a resistir a los soldados de Chunzhou, en parte por miedo arraigado a la autoridad y en parte porque el ejército imperial a sus puertas temían ser ejecutados como rebeldes junto a ellos. Tras las palabras de Fan Chanyu, aunque la mayoría permaneció tímido, algunas almas valientes rugieron y arrebataron las armas de los soldados rebeldes, volviéndose en contra de sus opresores. Mientras el caos estallaba en el alto de las murallas, las tropas de Chunzhou que se encontraban abajo les resultó más fácil trepar por las escaleras y atacar. Una vez que Fan Chanyu escaló y abatió a varios soldados de Chunzhou como si fueran vegetales, al ver la escasez de defensores en la retaguardia de la muralla, se percató de que algo andaba terriblemente mal. Al observar la zona, divisó un oficial con armadura completa que intentaba huir. Fan Chanyu se abrió paso entre los soldados que bloqueaban el paso y antes de que pudiera alcanzarlo, le arrojó su espada de hierro negro de 2,5 metros. El oficial recibió un golpe en la pierna y aulló de dolor. Cuando intentó apartar la pesada hoja de su extremidad herida, el movimiento solo empeoró su agonía. Para entonces Fan Chanyu lo había alcanzado. Le puso un pie en la pierna herida y con una mano tomó la espada corta a caballos, exigiendo: «¿Dónde está el hijo mayor del príncipe de Chanxin?». El oficial gimió: «Mi pierna, mi pierna». Fan Chanyu aflojó un poco la presión y ladró: «¡Habla!». Ante la inminente caída de Chunzhou, el oficial abandonó toda pretensión y confesó: «El joven amo salió anoche por las puertas de la ciudad». La expresión de Fan Chanyu se ensombreció, presionando la punta de la espada contra su garganta y espetó: «¡Estás mintiendo!». El oficial suplicó: «Señora, mienta o no, ¿puede ver los pocos soldados que quedan en la ciudad? Esto no se puede fingir». Era cierto, la puerta oriental, la puerta principal de Chunzhou estaban prácticamente vacías. Solo había soldados y civiles uniformados. Claramente algo andaba mal. El rostro de Fan Chanyu se contrajo de la frustración. Las 4 puertas estaban fuertemente custodiadas.
¿Cómo pudieron los rebeldes escapar de la ciudad? El oficial suplicó. La fuerza rebelde principal se retiró anoche por la puerta occidental. ¿A dónde fueron los guardias de la puerta occidental? De verdad es que no lo sé. Al darse cuenta que no obtendría más información útil del oficial rebelde, Fan Chanyu hizo atar e inmediatamente envió exploradores para informar a Tan Peiji. La silenciosa huida de los rebeldes a través de la puerta occidental anoche no fue un asunto menor. Más allá de cada una de las puertas, fuera del alcance de las flechas y catapultas de la muralla, estaban apostados 5.000 soldados imperiales. Para que el hijo mayor del príncipe de Chanxin pudiera escapar con su ejército, había necesitado alas o la capacidad de excavar túneles subterráneos. La mente de Fan Chanyu bullía como hilos enredados. Dejó a Wu al mando de la puerta, ordenando estrictamente a las tropas de Jinzhou que entraran en la ciudad y que no hostigaran a los civiles. Capturó un soldado de Chunzhou para que le sirviera de guía y dirigió un contingente para asaltar la mansión del príncipe de Chanxin. Al llegar, encontraron solo sirvientes en la mansión. Tras interrogar a varios, todos afirmaron que Yuan Yuai había huido la noche anterior. Fan Chanyu no pudo encontrar a Yu Qianqian ni a Yu Baoer. Después de interrogar a algunos sirvientes, se enteró que hacía varios meses Sui Yuanyuai había traído consigo a una madre y a su hijo. El apellido de la mujer era Yu, pero desconocían su nombre completo. Solo sabían que era la concubina de Sui Yuanyuai y el hijo que había nacido después de su huida. Al escuchar este resultado, Fan Chanyu permaneció en el silencio durante largo rato. Tras recomponerse, ordenó a sus soldados que detuvieran a la gente de la mansión del príncipe de Chanxin y se sentó solo en la habitación, absorta en sus pensamientos. Le había costado darse cuenta desde que Chan Nin mencionó de haberse encontrado con Yu Baoer en la mansión del príncipe de Chanxin. Debía haber intuido que la entidad de Yu Qianqian no era sencilla. Aunque no conocía a Yu Qianqian desde hacía mucho tiempo, era evidente de que era una mujer de carácter fuerte. Si había huido antes, probablemente no se había convertido voluntariamente en concubina de Sui Yuanyuai. El problema actual era tanto ella como Yu Baoer habían sido capturados por Sui Yuanyuai y todos los sirvientes de la mansión sabían que él tenía un hijo. A Fan Chanyu le preocupaba que si Sui Yuanyuai fuera finalmente capturado y Yu Baoer también se vería implicado. La rebelión era un crimen castigado con exterminio de todo el clan. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Comandante, el general Tan ha conducido al ejército a la ciudad y la convoca urgentemente a una reunión. Se oyó la voz de Xie Wu. Fan Chanyu respondió, entendido, iré inmediatamente. Cuando Fan Chanyu llegó a la sala de reuniones, el ambiente era como de esperar, tenso. Tan Peiji se sentó a la cabeza con expresión sombría, mientras que los oficiales estaban debajo, mantenían la cabeza inclinada. Fan Chanyu también bajó la cabeza y ocupó su lugar al final de la fila. Sin embargo, su tardanza llamó la atención de Tan Peiji. Él se dirigió a ella directamente. Comandante Fan, oí que fue a registrar la mansión del príncipe de Chanxin después de la caída de la ciudad. ¿Encontró algo? Fan Chanyu dio un paso al frente y saludó. Según me informaron, en la mansión solo quedaban unos 100 sirvientes. Todos afirmaron que el hijo mayor del rey de Chanxin había abandonado la ciudad anoche. He ordenado que se selle la mansión y que se detenga temporalmente a todos los sirvientes. Esta noticia no hizo más que mejorar el ánimo de Tan Peiji e hizo un gesto con la mano para restarle importancia, indicándole que retrocedería. En cuanto Fan Chanyu regresó a su sitio, Tan Peiji volcó la mesa que tenía delante. Las tazas de té y la mesa baja estrellaron contra el suelo, esparciendo trozos de porcelana por todas partes. Toda la habitación se sobresaltaron y contuvieron aún más la respiración. Todos sabían lo absurdo que era esta. El ejército rebelde, compuesto por decenas de miles de hombres, habían abandonado abiertamente la ciudad tras ser asediado. Redactar el informe de batalla que debían enviarse a la capital sería una tarea difícil. Si el emperador se enfureciera, no estaba claro si Tan Peiji, el recién nombrado comandante del ejército de Jinzhou, podría conservar la cabeza. Li Huan entró en la sala y al ver escena dijo con calma: General Tan, no hay necesidad de enfadarse, ya hemos descubierto la historia completa de cómo los rebeldes se escaparon por la puerta de oeste anoche. Tan Peiji finalmente levantó la vista. ¿Qué pasó?
Li Juan respondió: el comandante Louis Daiji, que estaba apostado en la puerta oeste, era un viejo conocido de los consejeros de Chan Xinguang. Habían estado en contacto secreto con él todo el tiempo. Los militares de Louis Daiji se tributaron en batallas anteriores y debieron que el consejero filtró el despliegue de las tropas rebeldes. Anoche, después de que finalizara el plan para atacar la ciudad hoy, el consejero escribió una carta de rendición junto con un mapa de las defensas de Chonzhou. La ató a una flecha y la disparó fuera del campamento de Louis Daiji. Esta fue su promesa de lealtad, prometiendo abrir la puerta de la ciudad a medianoche para ayudar a Louis Daiji a tomar Chonzhou sin luchar y reclamar el primer mérito. Tan Peiji estaba tan furioso que casi se le enrojecieron los ojos y gritó con dureza: ¿de verdad ese tonto se lo creyó? Li Juan asintió lentamente con expresión seria. Louis Daiji, ansioso por obtener el primer mérito, temía que el movimiento de tropas alertara a los exploradores, así que los retiró cerca de la puerta oeste. Por la noche condujo a los guardias que se encontraban fuera de la puerta oeste para entrar sigilosamente en la ciudad con aquel consejero, solo para ser emboscados por flechas rebeldes en los callejones oscuros. Los rebeldes aprovecharon entonces esa oportunidad para escapar de la ciudad. Louis Daiji tenía un consejero a su lado que, al ver la carta anoche, le instó a no correr tal riesgo, pero Louis Daiji pensó que el consejero era un cobarde y temió que pudiera arruinar sus planes, así que lo mandó a atar y encerrar en su tienda. Solo cuando dirigí a los hombres a investigar en la puerta oeste lo encontramos. Tan Peiji tomó la carta de rendición escrita por el consejero de Louis Daiji, entregada por Li Juan, y maldijo en voz alta: Louis Daiji merecía morir. Este inepto que lo arruina todo. ¿Quién podría cargar con semejante desastre por él? Li Juan alzó sus ojos color ámbar y dijo ambiguamente: Louis Daiji fue recomendado por el primer ministro. Al oír esto, Tan Peiji golpeó el reposavasos de la silla del gran tutor con más fuerza aún. La robusta silla se hizo añicos al instante. Ese Wei Yan alberga ambiciones traicioneras. El señor He me confió el poder militar de Jinzhou, y sin embargo Louis Daiji estaba tan ansioso por atribuirse el mérito. ¿Acaso intentaba recuperar el poder de Jinzhou para Wei Yan? Furioso se volvió hacia la mesa, rechinando los dientes. Aunque tenga que arriesgar mi vida, Wei Yan no saldrá ileso. Li Juan bajó la mirada y dijo: la prioridad inmediata es localizar el próximo escondite de los rebeldes. Tan Peiji exclamó casi sin pensarlo: Lu Chen, si los rebeldes avanzan más al norte, se toparán de lleno con el ejército de la familia Xie al mando del marqués de Wuhan. Sería un suicidio. Kanchen, la ciudad natal de la consorte del rey de Chanxin, ha sido tomado por el marqués de Wuhan. Los rebeldes solo pueden avanzar hacia el sur. Entre Taizhou y Jinzhou, las tropas de Taizhou no se han movilizado, pero las fuerzas de Jinzhou han sido enviadas a Chonzhou. Si logran atravesar Lunchen, la puerta de entrada a Jinzhou, los rebeldes podrán marchar al sur sin obstáculos. Sus dientes castañetaban incontrolablemente. Envían tropas a Lunchen inmediatamente. Li Juan negó con la cabeza. Los rebeldes partieron a medianoche. Incluso a toda velocidad es probable que nuestras fuerzas principales no los alcancen. Primero debemos enviar exploradores para entregar el mensaje y luego desplegar la caballería de apoyo. Tan Peiji, presa de la urgencia, sintió rápidamente: sí, seguiremos con tu sugerencia, sobrino. Zheng Wenchan, natural de Jinzhou y entrenado personalmente por Jin Jingguan, se adelantó de inmediato. General, solicito permiso para llevar la caballería de vuelta a Lunchen en busca de refuerzos. Fan Chanyu sabía que las heridas de Jin Jingguan probablemente lo dejarían fuera de combate. Además, como esa misma mañana había enviado a Siegui a escoltar a Chanin y a los demás de regreso a Jinzhou, temía que se encontraran con el ejército rebelde en el camino. Por eso decidió ir a Jinzhou. Yo también estoy dispuesta a reforzar la ciudad. Tan Peiji los miró a ambos, conscientes de sus excepcionales habilidades marciales y del profundo respeto que sentían por el general He Jingguan. Inmediatamente ordenó: ustedes dos liderarán a 3000 jinetes hacia Lunchen. En ese momento una voz estridente provino del exterior: ¡espera! El eunuco que había pronunciado el edicto imperial con anterioridad, acompañado por un eunuco más joven, cruzó lentamente el umbral. Dijo: la ceja de Li Juan se crispó al verlo. Tan Peiji
Ya abrumado no pudo esbozar una expresión agradable. ¿Qué instrucciones tiene el eunuco para nosotros? El rostro empolvado del eunuco se contrajo con una sonrisa forzada. Cuando su majestad me envió a consolar las tropas de Jinzhou, también me otorgó el título de supervisor del ejército. Seguramente el general Tang escuchará mis palabras aquí. Eso fue una clara demostración de autoridad. El supervisor del ejército tenía poder de supervisión en las Fuerzas Armadas. Tan Peiyí no tuvo más remedio que apretar los dientes. Por supuesto, eunuco. Pero la situación militar es urgente y yo, realmente, es precisamente por la urgencia militar que he realizado este viaje especial, interrumpió el eunuco a Tan Peiyí. Cuando su mirada recorrió a Fan Chengyu, ella sintió como si le hubiera rozado la cola de una serpiente. Esa fría sensación y viscosa era a la vez nauseabunda y aterradora. Recordando las palabras de Li Huan le había dicho la noche anterior, Fan Chengyu se preguntó si este maldito eunuco le estaría tendiendo algún tipo de trampa. Efectivamente, al instante siguiente el eunuco con voz pausada, el general Tan, sus decenas de miles de soldados han asediado la ciudad de Jinzhou durante días. Capturar a las decenas de rebeldes debería haber sido pan comido, pero hemos llegado a este estado. Enviar a 3.000 jinetes a Lunchen. ¿Quién sabe si siquiera alcanzarán a los rebeldes? Aún si lo hacen, ¿podrán 3.000 hombres derrotar a 20.000 soldados rebeldes? Sus párpados arrugados se entrecerraban perezosamente mientras hablaba con despreocupada indiferencia. Esta situación en el frente debe ser comunicada a su majestad de inmediato para que el Ministerio de Guerra pueda desplegar tropas y preparar las defensas al sur de Jinzhou. Al oír la insinuación del eunuco que Jinzhou no podría ser defendida, Tan Peiyí apenas pudo contener su ira. Respondió con frialdad: si el eunuco desea regresar a la capital informar a su majestad, que lo haga. Este general dirigirá a mis generales subordinados para reforzar a Lunchen a toda costa. El eunuco sonrió como si hubiera oído un chiste. La lealtad del general Tan al trono es encomiable. Intercederé por usted ante su majestad, pero si regreso solo y me encuentro con rebeldes, me temo que este mensaje no llegará al emperador. Entonces reveló su verdadero propósito. General Tan, asigne 2.000 de sus jinetes para que me escolten de regreso a la capital para entregar mi informe. Los ojos de Tan Peiyí casi salieron de sus órbitas. ¿2.000? Si te doy 2.000 hombres, ¿qué me quedará para reforzar Lunchen? El eunuco levantó los párpados con pereza. General Tan, se engaña usted mismo pretender que Jinzhou no ha caído. Dígame usted, si Jinzhou se pierde, ¿qué podrá lograr 3.000 jinetes en Lunchen? Deme 2.000 y tomaré el desvío a Tanzhou de regreso a la capital. Al menos el mensaje llegará primero. Tan Peiyí rugió: vuelve informe si quieres, nadie te lo impide, pero no conseguirás 2.000 de mis jinetes. El eunuco resopló y con su sonrisa desapareciendo. Tan Peiyí, ¿estás desafiando un decreto imperial? Cegado por la rabia, Tan Peiyí ni siquiera se molestó en usar el lenguaje diplomático para hacer dandy empolvado. Hoy te desafío, cobarde sin raíces, quédate con tus intrigas palaciegas en la capital. Trae esas tonterías aquí y te mataré hoy mismo, y luego diré que moriste en manos de los rebeldes. ¿Qué puedes hacer al respecto? Su ferocidad, propia de un bandido, logró intimidar al eunuco. Li Waiyan eligió ese momento para intervenir. General Tan, no actúe precipitadamente. Tan Peiyí empujó a Li Huan a un lado y le gritó a Fan Chengyu y a Zhang Wanchan: ustedes dos, marchen con sus tropas a Lunchen inmediatamente. Sabiendo que la crisis actual superaba sus capacidades, Fan Chengyu comprendió que retener a Lunchen eximiría a Tan Peiyí de toda culpa y evitaría que los miles de civiles de Jinzhou sufrieran la guerra. Inmediatamente ella y Zhang Wanchan estrecharon puños y se marcharon. Detrás de ellos el eunuco seguía gritando: Tan Peiyí, ¿cómo te atreves a tratar así a un enviado imperial? Tan Peiyí miró al eunuco y a sus hombres: atendedlo, échenlo a la pila de cadáveres, que vea cuántos han muerto en esta batalla. Sus ojos ardían de furia mientras miraba fijamente al eunuco con mandíbula apretada. La carta será enviada de vuelta a la capital, pero usted, señor, permanecerá aquí con mis soldados caídos. Dijo esto, rugió: ejército, marchen. Después de que Tan Peiyí abandonara el salón, Li Huan observó cómo se llevaban el eunuco atado con una expresión indescifrable. Alcanzando a Tan Peiyí, le dijo: general Tan, ¿por qué tiene que llegar tan lejos? Los ojos del hombre corpulento se enrojecieron una vez más por los acontecimientos del día. Sobrino, míranos arriesgando nuestras vidas por la paz, mientras los que nos rodean, su majestad, juegan con palabras.
Sonrió con amargura. No me malinterpreten. No desprecio a los eruditos. Desde la antigüedad siempre han pronunciado palabras bonitas. Si tiene integridad o no, no lo sé, pero los huesos en el campo de la batalla, empapados en sangre, ¿acaso la posteridad recordará sus nombres? Este necio castrado cree que Jinzhou está perdida sin remedio, pero yo conozco al señor He. Resistirá hasta que lleguen los refuerzos, incluso hasta su último aliento. Y esos dos muchachos que lideran la vanguardia de caballería son intrépidos. Cada momento que ganan aumenta nuestras posibilidades. Li Huan pensó en el grandioso plan de su abuelo y el heredero imperial habían ideado para derrotar a Wei Yan, y una oleada de culpa lo invadió. Aunque Jinzhou caiga, tal vez no sea tan grave. Siempre podemos recuperarla. Tai Peiyi lo miró fijamente con severidad. ¿Cómo se puede tomar la guerra tan a la ligera? ¿Recuerda cuántos años y cuánta sangre del Gran Jin se necesitó para recuperar Jinzhou después de que cayera a manos de invasores extranjeros? En ese preciso instante que un guardia personal se acercó apresuradamente y saludó. General, el ejército ha partido, su caballo de guerra está listo. Tai Peiyi se volvió hacia Li Huan. Te encomiendo Chunzhou, sobrino. Mientras Li Huan observaba cómo su ancha figura se alejaba a grandes zancadas, sus emociones se agitaron violentamente. Salvo circunstancias imprevistas, Sui Yuanyao había tomado Jinzhou a estas alturas. No le preocupaba a los civiles que estaban allí, ya sabía que Sui Yuanyao era el heredero imperial y no masacraría inocentes. Todo fue una farsa, una batalla que deberían haber ganado sin esfuerzo se torció porque los hombres de Wei Yan cometieron errores, lo que permitió que los rebeldes escaparan a Chunzhou asolada por la escasez de grano y apoderarse de Jinzhou. No solo la corte se enfurecería, sino que todo el reino se indignaría. Wei Yan se convertiría en blanco de condena universal. Pronto Jinzhou sería retomada. Los rebeldes serían llevados ante la justicia y se obtendría una confesión completa que revelaría que su escape de Chunzhou no se debió a los hombres de Wei Yan buscar mérito de forma desmedida, sino de un acuerdo secreto de Wei Yan. Los hombres ayudó a romper el bloqueo de Chunzhou y a cambio prolongaron el conflicto para retrasar la retirada de la autoridad imperial. Y la muerte de Lui Daiji, naturalmente, Wei Yan lo había silenciado. Para que la jugada resultara convincente debían mantener a los peones como Tai Peiyi en la ignorancia. Solo con suficientes muertes el escándalo alcanzaría la magnitud necesaria. Quizás influenciado por las palabras de Tai Peiyi, Li Huan sintió de repente una profunda inquietud. Una pregunta lo atormentaba. ¿Era correcto o incorrecto orquestar este plan para derrocar a Wei Yan? En otro tiempo había creído que mientras Wei Yan controlara la política de la corte en el Gran Jin, la dinastía no tendría futuro hasta que fuera derrocado. Para eliminar a este ministro traidor, ¿qué importancia tenían las maniobras políticas en la corte? Con el paso de los años, su familia Li había ascendido al poder, sacrificando incontables vidas para oponerse a Wei Yan. Entonces, ¿por qué se sentía ahora culpa por la muerte de esos soldados? Sus muertes derrocarían a Wei Yan y traerían una vida mejor al pueblo. Sacrificar unos pocos por el bien común, ¿fue realmente un error? Li Huan cerró los ojos, reacio a seguir pensando en ello. El carruaje recorría el sinuoso camino de la montaña mientras un halcón gerifalte blanco como la nieve sobrevolaba la zona en círculos en lo alto del cielo. Cuando el carruaje pasó junto al río al pie de la montaña se detuvo. Un joven fue a buscar agua pero tropezó y cayó de espaldas. Los otros jóvenes que custodiaban el carruaje estallaron a carcajadas. Con una muesca de disgusto, el joven se puso de pie de un salto y divisó rastros de humo ocultos en la maleza y murmuró: ¿por qué habría una hoguera aquí, a la orilla del río? Al divisar más zonas donde la maleza había sido dispuesta deliberadamente para ocultar algo, apartó una a una, dejando al descubierto numerosos hoyos para cocinar. Rascándose la cabeza, dijo: qué raro, tantos hoyos, ¿cuántas personas habrán cocinado aquí? Una cabecita se asomó por el carruaje. Chanin, acunando un patito amarillo y esponjoso, preguntó emocionada: ¿ya estamos cocinando? El joven era uno de los guardaespaldas personales que Fan Chanyu había enviado para proteger a Chanin y a la tía Sao, el mismo que había confiado su dinero antes de que su primera batalla, y su nombre era Qi Chong.
Mirando al sol soltó una risita. Al menos no tendremos que cavar hoyos aquí. Siegui, sentado al eje del carruaje a cierta distancia de la orilla del río, aún no había visto los pozos, pero cuando Kim Jong mencionó su abundancia, sus instintos se agudizaron. Saltó y preguntó: ¿cuántos hay? Kim Jong las contó: aquí mismo hay 7 u 8, todos cubiertos de maleza. Tras haber servido como explorador en el ejército, Siegui estaba más atento a las señales del entorno. Caminó a lo largo del valle y después de contar las fosas para cocinar de que se extendían por más de 1 kilómetro a ambos lados, declaró con certeza: por aquí pasó un ejército al menos de 10.000 hombres. Los demás guardias se pusieron tensos. Uno de ellos preguntó con vacilación: ¿los rebeldes están atrapados en Chouzhou? El general Tang dirige el ejército de Jinzhou para aplastarlo. ¿De dónde podrían venir ahora otra fuerza numerosa? Siegui no respondió. En cambio, comprobó la temperatura de las cenizas en una fosa y murmuró: las brasas están frías, ya casi es mediodía, los ejércitos no cocinan de noche, así que debió ser esta mañana. Quillón, el guardia que había ido a buscar agua, preguntó: ¿podría ser el marqués que dirige las tropas desde Canchena a Chouzhou? Siegui se puso de pie. Tomar esta ruta de Canchena a Chouzhou sería un desvío. Su semblante se ensombreció. Al regresar el carruaje, escribió rápidamente algo en un papel, lo enrolló en un pequeño pergamino y silbó con fuerza al halcón gerifalte que sobrevolaba la zona. El ave se abalanzó sobre él. Tras introducir la nota en un tubo metálico sujeto en su pata, Siegui le acarició las plumas y dijo: ve a buscar a nuestro amo. Con un poderoso aleteo, el halcón gerifalte volvió a elevarse hacia el cielo. Kim Jong observaba la escena con inmensa envidia. El halcón gerifalte blanco que lo había estado siguiendo en el cielo era excepcionalmente feroz y ninguno se atrevía a acercarse a él, excepto aquel hermano llamado Siegui. Preguntó: ¿enviaste al halcón gerifalte a buscar al comandante? Antes de que Siegui pudiera responder, Chang Ni hizo un puchero y preguntó: tío Siegui, ¿a dónde enviaste el halcón? Siegui tranquilizó a Chang Ni: el halcón gerifalte regresará después de entregar un mensaje. Kim Won se emocionó aún más y su admiración por Fan Chanyu alcanzó nuevas cotas. ¿De verdad? Fue a buscar al comandante. Jamás imaginé que el comandante criara un ave de presa tan formidable. Recordando que, como Siegu había mencionado, la especial atención que Fan Chanyu le prestaba a ese joven soldado en el campo de batalla, e incluso regalándole una coraza, no pudo evitar responderle con frialdad. El halcón gerifalte fue a entregar un mensaje al esposo de nuestra comandante. Todos los jóvenes aguzaron el oído. Siegu tartamudó: ¿la comandante está casada? Siegu levantó los párpados y dijo: por supuesto. Un soldado que estaba cerca preguntó con curiosidad: ¿qué clase de persona es el marido de la comandante? ¿También está en nuestro ejército? Otro soldado intervino con entusiasmo: sí lo es. Oí que los hermanos fue a reforzar la primera línea de Gorge, que la comandante se unió al ejército para buscar a su marido después que lo reclutaran. Los demás clamaron: oh, ¿de verdad? ¿Es cierto? Siegui asintió con frialdad pero con orgullo, como si se deleitara con la gloria reflejada. ¿Cómo podría ser falso? Los demás soldados presionaron entonces al que parecía saber más detalles sobre el marido de Fan Chanyu. Ese soldado dijo: he oído que el marido de la comandante resultó gravemente herido en la batalla de primera línea de Gorge y ahora está medio paralizado. Los soldados suspiraron con compasión, lamentando en privado el trágico destino de Fan Chanyu. Siegui acababa de tomar un sorbo de agua en su cantimplora y estuvo a punto de morir asfixiado. Incluso la tía Sao dentro del carruaje no pudo evitar regañarlo. ¿Qué tonterías están diciendo? Kim Jong y los demás no sabían quién era esta anciana para Fan Chanyu, pero al ver el respeto con que Siegui la trataba, todos agacharon la cabeza y aceptaron la reprimenda. Aunque joven, Channing comprendió que el esposo del que estaban hablando era su cuñado y se aferró a la ventanilla del carruaje y miró a la tía Sao preguntando: tía, ¿qué significa medio paralizado? La tía Sao escupió 2 veces antes de explicar: significa que es un lisiado. Channing defendió inmediatamente a Sichen: mi cuñado no es un lisiado. El soldado que había hablado antes se rascó en la nuca con incomodidad: yo solo lo oí de otros compañeros en el ejército. La tía Sao, ajena a los acontecimientos posteriores entre Fan Chanyu y Sichen, temía que con el ascenso de Fan Chanyu la gente a su alrededor pudiera empezar a tener segundas intenciones. Le gustaba que Siegui precisamente porque era honesto y capaz y no tenía intenciones maliciosas. Para evitar que Sichen
fuera descartado como un esposo abandonado, habló deliberadamente delante de todos. El marido de Chanyu es un hombre apuesto, culto y hábil en artes marciales. Kim Jong, siendo ingenuo, pensó que si la comandante era tan capaz, su marido también debería ser impresionante, tal como lo describía la tía Sao. Soltó. Entonces el marido de la comandante también debe ser capitán o general. La tía Sao desconocía el rango general de Sichen, pero recordando en su última visita ni siquiera ostentaba un puesto tan alto como jefe de escuadrón de Fan Chanyu, no se atrevió a exagerar. Bajó la mirada y se centró en entretener a Channing y no respondió. Kim Jong aún no se daba cuenta de que había dicho algo inapropiado al ver que la tía Sao lo ignoraba. Intercambió miradas de desconcierto con sus compañeros. Fue Siegui quien finalmente habló. Cuando conozcas al esposo de la comandante en el futuro, sabrás quién es. Con esto el tema quedó temporalmente aparcado. Descansando un rato, donde estaban, encendieron una hoguera para cocinar y Siegui contempló el horizonte hacia donde el halcón Gerifalte había volado con un semblante aún más tenso. Había notado que todo lo presenciado en el camino había enviado al halcón Gerifalte en busca de Sichen. El halcón Gerifalte reconoció la bandera del ejército de la familia Xie, y si las tropas de Sichen estaban de paso por la frontera, solo habrían recorrido unas pocas decenas de kilómetros en mediodía. El halcón Gerifalte regresaría rápidamente con una respuesta de Sichen. Si no hubiera sido Sichen en enviar el halcón Gerifalte para entregar el mensaje, habría garantizado igualmente que la inteligencia militar lo hubiera alcanzado rápidamente. Las tropas con armadura negra avanzaban como hierro fundido hacia las interminables montañas verdes, con el estandarte Xie y su emblema de lobo gris tensado por los vientos de la montaña ondeando con fuerza. Un grito claro y penetrante resonó en el cielo. El guardia personal que viajaba cerca del carruaje en medio de la formación alzó la vista y le informó respetuosamente a la persona que iba dentro: Marqués, es el halcón Gerifalte. El hombre que estaba dentro, descansando con los ojos cerrados, alzó sus fríos y penetrantes ojos de fénix. Había dejado el halcón Gerifalte a su lado. Ella no lo usaría para enviarle mensajes, solo Siegui o Siegu lo harían. ¿Le había pasado algo? Sintió un cosquilleo en la garganta y apretó los labios reprimiendo la tos. Luego levantó la gruesa cortina de brocado del carruaje. El halcón Gerifalte lo divisó, sobrevolando a baja altura antes de lanzarse en picado, agarrando con firmeza el borde del carruaje con sus garras duras como hierro, mientras levantaba la pata que sostenía el tubo con el mensaje. Sichen recuperó la carta que había puesto. Tras leerla, su mirada se volvió gélida mientras daba una orden fría. Cambia el rumbo a toda velocidad a la ciudad de Liu. El guardia que estaba fuera del carruaje lo miró al cielo y dudó. Marqués, si nos dirigíamos ahora a la ciudad de Liu, probablemente no llegaremos antes del anochecer. Desde el interior del carruaje solo oía una voz impecable y gélida. Traigan mi caballo de guerra, la caballería irá delante de mí. El sol se ponía en el oeste. La luz moribunda era tan roja como la sangre. Los campos se extendían afuera de la ciudad de Liu, estaban bañados en un brillante tono rojo dorado. En algún momento Fan Chanyu llegó a detestar las puestas de sol. El color era demasiado intenso y siempre le recordaba la sangre en el campo de batalla. Como ahora, mientras regresaba a la ciudad de Liu con 3000 jinetes sin detenerse, la visión de la sangre tiñendo la tierra como el mismo tono deslumbrante le produjo un profundo dolor. La ciudad de Liu no había sido asaltada, pero los cadáveres apilados bajo las puertas eran tan numerosos que casi alcanzaban la altura de las murallas. Ese mismo día, durante el ataque de Chunzhou, había visto cómo los rebeldes obligaban a los civiles a subir a las murallas a punta de espada. Sin embargo, aquí en la ciudad de Liu vio a civiles escalando voluntariamente a las murallas para defenderla. Jin Jingwan permanecía de pie en el frente de las almenas de la ciudad de Liu, completamente armado como una montaña inquebrantable, presionando a los sitiadores y manteniéndolos a raya. Con solo ver su figura desde lejos, Fan Chanyu se le llenaron los ojos de lágrimas. Contra todo pronóstico y con las fuerzas de Liu muy metida en el campo, él había liderado a sus civiles en la defensa de las puertas hasta ahora. Zheng Wanchan lanzó un grito de guerra ronco, guiando a la caballería para que se abriera paso entre las filas de los rebeldes por la retaguardia.
Fan Chanyu lo seguía de cerca, ya fuera por el agotamiento provocado por el prolongado asedio o por la ayuda divina que recibió de su caballería. Los rebeldes lucharon hasta llegar al frente en formación enemiga. Los rebeldes, al carecer de comandantes capaces, más allá de su superioridad numérica, optaron por no enfrentarse al enemigo y se retiraron por el momento. Lograron entrar en la ciudad. Los defensores de la muralla vitorearon con lágrimas de alegría. Fan Chanyu siguió a Zhen Wanchan hasta la muralla para encontrar a He Jingwan. El general adjunto miró al anciano cuyos ojos severos estaban fijos al frente y dijo con entusiasmo: Señor, hemos defendido la ciudad de Lu. El anciano no respondió, su expresión permaneció inalterada. Sobresaltado, el teniente extendió la mano para tocarlo, solo para encontrar el cuerpo del anciano ya rígido, y sin embargo seguía de pie, inflexible, apoyado en su espada. El general adjunto dejó escapar un grito de dolor. Mi señor. Fan Chanyu y los demás que acababan de subir la torre de la ciudad sintieron que sus corazones se helaban de repente al oír aquel lamento.